Estas imágenes de la salida del féretro que lleva los restos de Ruby Pérez hacia su morada final, luego de un emotivo, diría que hasta bien emocionante por un lado, Mixael, la despedida, Pastor Ezequiel Molina Rosario, también Ezequiel Molina Sánchez, estuvieron dando las palabras de este sepelio donde su hermano Neifi Pérez, ex Grandes Ligas y eterno capitán aquí en la pelota dominicana de los Leones del Escogido, muy dolido y la verdad conmovió mucho cuando vimos que colocó su sombrero, que a Neifi le encantan los sombreros, sus lentes encima del féretro de donde reposan los restos de Ruby. La verdad que es un momento complicado porque tenemos que saber que esta tragedia está entrelazada de diferentes puntos de vista. Independientemente de que a nosotros nos toca la comunidad deportiva, pero Neifi, independientemente, vale la repetición, de que es un hombre del arte, está muy ligado al béisbol. De hecho, yendo al estadio y demás. Sí, Ruby. Aparte de que era el hermano de Neifi. Entonces, lo que tiene que ver ya con la gobernadora de Montecristi, Nancy Cruz y Nelson Cruz. O sea, estamos hablando de una tragedia múltiple, extraordinaria de todo punto de vista, la cantidad de fallecidos. Y uno no sale del asombro de momento porque la madrugada del martes, cuando sucede todo, nos levantamos y todavía no entendemos lo que está sucediendo. Ya cuando uno va entrando, aceptando lo que está sucediendo y uno hace el cálculo fatídico, uno dice, bueno, esto es un aforo que tiene capacidad para más de 500 personas. Y si el director del COE, a propósito, general Juan Manuel Méndez, está diciendo que hay menos de 150 traslados, la suma es bastante sencilla. Todos los demás, salvo un milagro, van a aparecer o van a estar bajo los escombros. Bueno, y en la medida que pasaba el tiempo, uno sabía que... Sí. Y ya luego cuando yo escuché al hermano de Ruby, el doctor ortopeda, Miquea Pérez, decir que solo un milagro le esperaba, ¿no? Que le tuviera con vida a su hermano Ruby, ya ahí uno entendió que la situación era insalvable, porque habían pasado poco más de 14 horas y estamos ante una situación, insisto, irremediable, Giovanni. Eso es así, y la verdad es que toca las fibras de toda la clase social. Fíjate que todo el mundo o conoce a alguien o tuvo un pariente cercano que ha perdido la vida en ese lugar. Aquí, en esos momentos estamos viendo, ¿verdad?, imágenes de Ruby, un hombre que murió cantando, murió divirtiendo a la gente, mucho público, sobre todo de su natal Jaina, que fue a verlo. Y lamentablemente en Jaina también, en ese municipio, se llora la muerte de un grande del merengue, la voz más alta. Y no solamente en el béisbol, también esos estragos. Esta mañana sepultaron a Tony Blanco, sí, ex pelotero de Grandes Ligas, en su momento un prospecto de los Medias Rojas de Boston, luego cambiado a los Nacionales de Washington, con ellos debutó, pero su buen dinero lo hizo en Japón. Allí los japoneses se lo llevaron debido a su poder, la forma en que le pegaba la pelota, y fue un hombre que jugó varias bases, desde los jardines, también el infield, y era un muchacho alegre, muy bajo perfil, déjame decirte, porque sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Tony era muy callado, muy reservado. Él acudió en los 2 torneos que su niño, su hijo Tony Blanco Jr., que luego firmó con los Piratas de Pittsburgh, jugó en el Clásico de Pequeñas Ligas. Tony iba a todos los juegos a ver a su muchacho, que ya con 12 años tenía 6 pies de estatura, sí, bastante alto y fornido, le daba bien duro la pelota. Y calladito ahí, bajo perfil, se sentaba en las gradas del Centro Olímpico, el play número 1, en el play de softball, tranquilo, a ver su muchacho. Y de verdad que era un hombre agradable. Tuve la oportunidad de conversar con él después, durante su carrera en Japón, cuando teníamos el programa de radio Ligas Menores en Acción, en el cual dábamos seguimiento a todos los jugadores de ligas menores, ligas de Italia, ligas de Japón, en Corea, cada sábado en la desaparecida ESPN Radio Dominicana. Y de verdad que Tony era un muchacho bien callado, reservado, pero cuando tú conversabas con él, súper simpático. Tuve incluso también la oportunidad ayer de encontrarme con Jimmy Paredes, también de Jaina, que fue, luego de salir del darle el pésame a la familia de Tony en la funeraria en Herrera, también nos encontramos en el sepelio
de Octavio Dotel, el genuino, y de verdad Jimmy, que es de Jaina también, bastante conmovido porque conocía, todos los peloteros se conocen, Sí. y sobre todo si son del mismo pueblo y comparten, y a que creo que no tuvieron la oportunidad de jugar juntos aquí en la Liga Dominicana, porque Tony Blanco jugó más con las Estrellas Sí. y luego con los Tigres del Licey, básicamente. Sabes que después con las limitaciones de los japoneses, que no Sí, lo dejan jugar aquí, naturalmente. y pagándole buen dinero, ya. Sufre de ese mal, si se quiere, que es el anonimato hasta cierto punto por la disponibilidad, ¿no? Y en el timing, como me decía Joan hace unos minutos, cuando él se va no teníamos la misma difusión con las facilidades, ¿no? que tenemos hoy día. A propósito de Octavio Dotel, yo tengo una anécdota. La última vez que lo vi fue el día de la celebración del campeonato del Escogido. Él estaba vestido, evidentemente, la estaba pasando bien, un poquito desalineado como consecuencia de la celebración. Estaba en gozo. Sí, yo recuerdo que de hecho lo dije el lunes, antes de todo esto, en Pío Deportes, y yo recuerdo que Tomás Cabrera me preguntaba, y yo le dije, no, el problema es que Dotel tenía una bebida, estaba celebrando, tenía una gorra, estaba muy desalineado, y uno de los muchachos jóvenes de la seguridad no le conocía. Sí. Sí, y yo cuando voy avanzando, esto es seguridad bueno, todos los días nos vemos, ya hay una relación de que, oh, fulano, pasa. Sí. Y yo le pregunto a Dotel que qué él hace ahí. Y me dice, no, que el seguridad no me quiere dejar pasar. Y yo me río y le digo, no, pero no puede ser, hoy tú no haces fila. Claro. Y entró conmigo, yo recuerdo, yo le dije, porque es un muchacho joven, Sí. que ya cuando Dotel se retira, que se retiró hace mucho tiempo ya. Y aparentemente no lo había visto porque Dotel siempre iba a los No, pero no para ahí. entrar al play, porque ese es el tema. Ah, tú dices para entrar al Para dentro. entrar al terreno, exactamente, En el terreno, medio de la ok, celebración. ok, en el terreno. Ah. Entonces, hacía yo esa anécdota el lunes y ya la madrugada del martes, este acontecimiento Sí. trágico que tomó a uno por sorpresa. Mira. Hay que decir que de Dotel, Johanna, un pelotero importante por lo que hizo en el terreno de juego, la cantidad de equipo, el rendimiento, o sea, hay que entender la carrera de Dotel, campeón de Serie Mundial, campeón del Clásico Mundial, una Campeón historia, con el Escogido aquí. O sea, una verdadera locura. Campeón en Liga de Verano aquí. No, Hay una final. Nosotros estamos pequeños, obviamente, pero en Muy el 93, pequeño, yo tenía 8 sí. años. En el 93, Dotel firmado, 18 años, lo firmó Eddie Toledo. Y saludos para don Eddie. En ese año, sí, en 93, aquí como ahora. Entonces, como otros equipos, muchos equipos. Exacto, practicaban en diferentes estadios conocidos. Aquí, por ejemplo, los Piratas ahí en el Olímpico y todo eso. Tampa allá en Nigua. Mira, y en la final, un juego nada más, ahí no había serie, Dotel dijo, dame la bola a mí, ven. Y le ganó ese juego a Ciare, me dicen que le ponchó como 11 peloteros en 7 innings Dotel. Y eso se fue abajo. Trinitario ahí viendo ese juego, porque uno de la casa que se crió en ese play, que se hizo pelotero ahí, estaba lanzando un juegazo de una final y los Mets fueron campeones. Así de competidor era Dotel. Y fíjate que tengo un corte que coloqué allá en mis redes muy emotivo, Sí. en una entrevista muy bonita que le hice a Eddie Toledo hace unos años ya. Y le preguntaba que cuál era el pelotero más irreverente, el más fresco, el más bonachón de los peloteros que él había El firmado. más arrojado. Sí, como tigre, así. Yo le dije que como que era fresco jugando y picante. Y él me decía, bueno, tengo un ranking, pero casi están todos empatados en el primer lugar. Y mencionó, obviamente, a Octavio Dotel, que quizás no lo demostraba mucho porque era pitcher relevista, que venía quizás a tirar tres Poca outs. exposición mediática. Exactamente, ¿sabes? Pero mencionó ahí a Carlos Gómez, que todos lo conocemos, y a José Reyes, que dice que fue uno de los que se inventó esos saludos y esas saltaderas, esas cosas que los jóvenes hacen hoy en el béisbol, luego dan un jonrón o que llegan que anotan al home, llegan al dugout. Y él mencionaba esos tres, y ahí mencionaba a Octavio como el pelotero más guapo que él ha visto, el muchacho que era serio en su trabajo. Y Octavio, no solamente en el terreno, por todo lo que hizo, obviamente ahí estamos viendo esa fotografía de cuando el año pasado en octubre, en el ceremonial, fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Un honor, un reconocimiento que se le brinda a los atletas, a los exatletas con mejores carreras, tanto a nivel local y también a nivel internacional. Ahí estamos viendo también la parte familiar. La más bella de todas. De Octavio, un hombre que 51 apenas, la brevedad de su vida, sin embargo, pudo verlo todo, disfrutar de todo desde el punto de vista competitivo, ya
Hay que resaltar también que Octavio tenía un colegio, o sea, de su familia, desde el punto de vista de su familia. A su hermana. Su hermana. Rosa Dotel era la directora y él era como el que portó el dinero para el inversionista. Exacto. Octavio atraviesa la sociedad dominicana desde varios puntos de vista, el deporte, pero también la educación, el arte, porque él es un hombre que desde siempre estuvo abocado a este tipo de cosas, de manera que... Amaba los karaoke. Todo el que lo conoció y amigo de él sabe que Octavio era un fino y cantaba. No dije que por cantar, de verdad. Sí. Y tenía un estudio de grabación también. No sabía ese chin. Tenemos un video ahí. Me gustaría que nuestro productor coloque el video donde está Octavio cantando una canción, creo que de Vicente Fernández, ayúdame, Pedro de Vicente. La Te Quiero. Sí. Te Quiero. ¿Cuál es? ¿De Vicente? Yo escuché, son muchas, evidentemente. Pero esa sobre todo es una canción difícil de cantar, de entonar. Y la primera vez que yo la escuché, fue en el Estadio Quisqueya. Tú sabes que ahí la letra a veces va lenta. Sí. Que la acústica no te deja escuchar la canción y lo que tú estás diciendo. O sea, y Octavio la empezó nítido. Y vamos a ver ahora un momento con mariachis cantándola. Mira, esa es una que él está cantando con el pastor Lenny Salcedo, un adorador cristiano, porque Octavio también ya estaba dejando un poquito el tema de la calle y su esposa, que es cristiana, Maciel, lo estaba rescatando, porque obviamente dentro de su forma de vida, él era un hombre que le gustaba el trago y la bebida y la fiesta. Pasarla bien. Precisamente ahí murió. Y escuché a Fernando Villalona diciendo que esa era la última fiesta a la que él iba a ir. Le prometió a su esposa. Y realmente fue la última. 11 horas después lo rescataron con vida entre los escombros, pero lamentablemente cuando recibió las atenciones en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, él falleció. Y yo sé que se fue con el Señor, porque Octavio ya estaba buscando de Dios, estaba en los caminos. Obviamente quizás la parte de ligar un poquito las fiestas con la iglesia no va, pero él estaba poco a poco tratando de dejarlo porque él entendía que sin Dios no había nada. Hay muchos videos en sus redes sociales en los que él se observa cantando alabanzas cristianas, acompañando a su esposa a la iglesia. Y vimos ayer, de hecho, a varios pastores, Jan Michael, un pastor muy reconocido en redes, que es de San Pedro de Macorís, y él estuvo allá también, el pastor Jeffrey Díaz y su esposa, los vi, y tenía muchos amigos. De hecho, un testimonio que me chocó bien cerca, Mixael, de todo. Sí, el último. Montaba bajo bicicleta, ahí estaban los bikers. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, precisamente. Vamos a escuchar un ching de esa imagen cuando estaba con Carlos Gómez. Sí. Todos los días con una ropa diferente. Y eso, que está él está en la capital, que no anda con todo el flow arriba. Sin embargo, no está repitiendo. Pero siempre flow. Siempre, por lo que te digo. Tú no estás en tu zona y tienes 3 días aquí y yo te estoy viendo con ropa diferente. Así era la jocosidad de los amigos. David Ortiz dio una palabra ayer que cuando ellos estaban juntos era atoa. O sea, Octavio vivió a su vida capacidad. Hay un corte, entonces, señor productor, que yo quiero que escuchemos, y hay 2 precisamente, que fueron los que más conmovieron a los que escuchamos ayer, a todo el que opinó, cuando se dirigió a la funeraria. Y es el de Luis Castillo, que no habla mucho. Sí. De hecho, es súper bajo perfil. Él vive en Miami. Luis ha hecho su vida después que se retiró de Grandes Ligas, del Licey y toda la cosa, pero yo sé que los liceístas son locos con Luis Castillo. Y ayer Luis habló muchísimo, de verdad. Vamos a escuchar a Luis Castillo primero en este corte y luego a David Ortiz. Lo que dijo David sobre buscar a Dios, señores. Lo está diciendo un hombre que tuvo temas, ¿verdad?, a nivel mediático, incluso de salud, que se salvó por un milagro de Dios, por cómo el Señor obró cuando le dieron ese tiro en un club de fiesta, ¿verdad?, tranquilo ahí compartiendo, porque mucha gente dice, mira, estaban compartiendo, no le estaban haciendo daño a nadie, eso se entiende, es verdad. Pero David hace un llamado de reflexión, y eso me tocó mucho a mí, principalmente como creyente, que estuviera predicando David sobre eso. Vamos a escuchar primero a Luis Castillo y luego a David Ortiz.
Lamentablemente ha sido una pérdida muy dolorosa para nosotros, los deportistas, y más los compañeros de Otavio de muchos años. Ha sido algo que todavía yo mismo, ahora mismo no lo creo, lo que pasó. Ha sido una situación difícil para la familia y para también el béisbol y el deporte. Dotel era una persona muy querida por todos nosotros, por todo el mundo. Una persona que no merecía lo que pasó, pero nada, Dios es que tiene el control de todo, de la vida, y Él es que mueve todo. ¿Algún recuerdo, algún momento que tú quieras compartir, que hayas vivido con Otavio? Sabes que el lunes yo estuve hablando con Otavio a las 5 de la tarde. Estuvimos hablando porque yo resido en Miami y él y yo somos buenos compañeros, somos buenos amigos. Él me está diciendo, hermano, nosotros tenemos que disfrutar, tú casi no sales, tú eres una persona que vive por allá, la vida hay que gozarla. Vamos a dar un viajecito para nosotros, o sea, hacer de los recuerdos que siempre hemos tenido, y eso es lo que uno se lleva, y en sí eso es así. Ya nosotros nos retiramos del béisbol, tenemos nuestra familia, somos personas que somos familiar, y de verdad que eso me conmovió mucho, porque era algo increíble. O sea, el mismo lunes a las 5 de la tarde yo hablando con Dotel, y mira lo que pasó, que algo que yo no lo puedo creer todavía. Pero esos son momentos bonitos que yo me llevo de él, y de verdad que ha sido muy triste esto que pasó, muy triste. Luis, ¿algún recuerdo de competencia? Por ejemplo, esa final del 99. Bueno, él abrió 2 juegos contra ustedes. Sí, o sea que eso fue una serie muy intensa para nosotros. El Escogido tenía un equipazo, como decíamos nosotros. Pero gracias a Dios fue un juego muy divertido, un juego muy motivado para la fanaticada, como el liceísta y escogidista. Nosotros tuvimos el triunfo, pero gracias a Dios fue un tremendo partido y fue una serie muy buena. ¿Qué situación tienes en este momento? Esto es algo devastador. Como ustedes sabrán, yo básicamente hoy me lo he pasado de un funeral para otro, que la mayoría, mucha de esa gente que estaban ahí son amistades de uno, cercanas, saben la relación mía con Otavio, una persona que tenía 0 tasa de rechazo, una persona que todos lo queríamos, una persona que en verdad siempre era alegría. Es difícil, es muy difícil, en verdad. David, el caso es más amplio, Tony Blanco, y tú mismo en algún momento quizás fuiste asiduo a ese tipo de fiestas. No, porque tú sabes que uno en su juidero de antes, de joven, uno andaba en eso, pero el caso no es ese, porque ¿quién espera que en un lugar de así de tanto prestigio como Yesé pase algo de esa magnitud? Nadie espera eso, o sea, eso tiene su mensaje, y yo creo que Dios no está hablando a nosotros. Eso es lo que yo creo que Dios nos está mandando un mensaje a nosotros como nación, como sociedad. Han estado pasando muchas cosas que en este país normalmente no pasaban. El número lo único que hace es que aumenta cada vez que pasa una tragedia. Y nosotros siempre buscamos una excusa, en vez de irnos a la verdad. Señores, vamos a prestar atención a los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere. La sociedad está muy corrompida. Están pasando muchas cosas feas, hombres matando a su esposa, hijos matando a su mamá, hermanos matándose, gente quitando de la vida al otro sin necesidad por cualquier disparate. Una sociedad que está muy agresiva. Y Dios no va con eso. Tenemos que revisarnos como sociedad, es lo que yo entiendo. Amén. Ahí están las declaraciones de David Ortiz, que detrás de eso están todas las vivencias que él mismo ha tenido que pasar los últimos años. Y hace esa reflexión, yo entiendo, alguien que está capacitado desde el punto de vista, repito, de lo que ha vivido. El intento de asesinato que él vivió, afortunadamente logró salvar la vida, ya los inconvenientes posterior a eso. Y es bueno que David reflexione en esa dirección.
A mí me parece correcto. Eso es así. Y se está cumpliendo la palabra. Como David decía, no, la palabra dice que en los últimos tiempos no habrá ni padre para hijo, ni hijo para padre, que los enemigos serán los de su casa. Mira, también esta tragedia no solamente afectó, obviamente, en cuerpo a peloteros, a ex peloteros de Grandes Ligas, también otros peloteros tuvieron familiares, hablamos de Nelson Cruz y obviamente Pedro Martínez, quienes dos allegados muy cercanos a quien consideraba incluso familia, así lo declaró Pedro. Tengo dos familiares y era uno que era parte de su seguridad personal aquí en el país y otro jefe en su finca aquí en San Miguel de Mano Guayabo, que también salió muy afectado de esta tragedia con esas dos pérdidas también. Escuchamos a Pedro Martínez y también al comisionado de béisbol, Junior Novoa. Para toda la gente de Latinoamérica y de República Dominicana que han sido afectados por esta tragedia, quiero decirles que con el corazón destrozado, quiero darles mis condolencias a todos y quiero dármelas yo también, porque tengo familia que todavía no han aparecido y las esperanzas es lo único que podemos mantener ahora. Espero que todos sigan orando como nos conocen en nuestro país, que es un país que ora mucho y que se mantiene unido, y ojalá y que nuestros familiares aparezcan y los que han fallecido ya, que nuestras condolencias y nuestras oraciones le lleguen a cada miembro de cada familia en la República Dominicana. El corazón se lo tenemos en las manos a todos. Que Dios los bendiga. Momento sumamente triste, no solamente por el caso de Dotel, por el caso de Tony Blanco, por el caso, bueno, de todas las personas, ¿verdad? Pero los más allegados a nosotros, acabo de llegar también de Montecristi, donde estábamos pues con los familiares y con nuestro Nelson Cruz. La verdad que es sumamente triste. El caso de Dotel era para nosotros pues el jugador, yo te pudiera decir, que más alegre, que más nos daba todo el apoyo, todas esas actividades que nosotros teníamos, ya sea por el comisionado o actividades que nosotros pues hacíamos para nuestros jugadores jóvenes, para nuestros niños. Dotel era el primero que estaba ahí presente. Era el que llamaba a los demás compañeros y era el que le decía tenemos que estar ahí, y la verdad que siempre lo vamos a recordar como ese compañero que estuvo con nosotros tanto en el terreno de juego como en el clubhouse, el más alegre, el que más ánimo daba. Yo creo que vamos a tener prácticamente el 50% de los equipos de Grandes Ligas con los cuales él jugó, que siempre lo van a recordar como lo que fue un tremendo compañero y un gran jugador de béisbol. ¿Algún momento en especial que recuerdes con Dotel? No, yo lo recuerdo todo, especialmente, por ejemplo, los momentos de los Clásicos Mundial, cuando ganamos y todo, pues su liderazgo siempre se va a quedar dentro de nosotros. Muchas gracias, Junior. Ahí estaba, bueno. Declaraciones del comisionado nacional de béisbol, don Junior Novoa, un hombre histórico desde todo punto de vista, gerente general, scout, por mucho tiempo, responsable de los Diamondbacks de Arizona. Aquí la gran historia como jugador, ojo, que a veces lo que usted hace posterior a su retiro se come lo que usted fue como jugador. En el caso de Junior, porque tuvo éxito. Sí. Ojo, porque tuvo éxito, ahora en su función ya como parte del Estado Dominicano, la ramificación de lo que tiene que ver con el deporte, específicamente en el béisbol, dando la cara. Y nada, esta tragedia es múltiple, señor, o sea, desde todo punto de vista. Más de 200 personas fallecidas para un país como nosotros, que año con año sufre catástrofes de diferentes tipos, huracanes, ahora estamos sobrellevando en los últimos años inundaciones. Y como que en la mentalidad del dominicano, en una época del año, siempre estamos preparados para un siniestro de tintes naturales, Sí. huracanes. Nos tocó hace unos años en la isla, aunque en el lado de Haití, vivir el terremoto, Sí. que a ellos le afectó sobremanera. Yo recuerdo cómo fuimos en auxilio de los haitianos y vivimos, repito, año con año, el general Méndez, el COE, avisándonos y preparándonos para uno que otro evento natural, pero esto no llegó de sorpresa y yo creo que cuando se pone a revisar en el pasado reciente no tenemos algo ni remotamente
parecido. De manera que para República Dominicana es un momento tétrico, o sea, profundo dolor, algo difícil de sobrellevar. Sí, mira, hasta en el comité ejecutivo de la FEDOMBAL también hubo uno de sus miembros junto a su esposa también que falleció, lamentablemente. Mira, esta mañana fueron enterrados los restos de Tony Blanco, también hay que apuntarlo. Él fue llevado primero al terreno donde creció, donde jugó. Aunque él nació en San Juan de la Maguana, hizo toda su vida en Jaina. Y ahí en el Gringo, en la comunidad del Gringo de Jaina, en el play de softball, expusieron su cuerpo esta mañana y luego lo llevaron como parte del sepelio colectivo al Polideportivo de Jaina. Finalmente fue enterrado en el cementerio municipal. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando lo colocan en el poli, junto a otras víctimas más, porque Jaina fue la comunidad quizás con más víctimas. Fuera de Santo Domingo, obviamente, en las comunidades de los pueblos del país, Jaina tuvo más de 20 víctimas, porque era un grupo que venía, por un tema, los Dorados. Un timing fatal, es decir, una coincidencia fatal. Ellos tenían una actividad como comunidad y decidieron celebrar allí. Y apoyar a Ruby, que era de Jaina exactamente, también. O sea, por eso hablo de un timing fatal. Estaba Ruby Pérez, que fue un artista, hijo de Jaina. Estaban entonces esas personas de dicha comunidad celebrando, aprovechando precisamente lo de Ruby. Ahí le tocó de manera triste este acontecimiento fatal. Ay, sí, ahí están familiares, está su hijo, Tony Blanco Jr., y de verdad que es un momento bien fuerte para ese niño que en el 2022 fue firmado y prácticamente sus 3 años se encuentra actualmente en lista de lesionados de 60 días. Eso quiere decir que hay un tema ahí de operación. Tengo que ver de qué tipo de operación, pero cuando te colocan en lista de lesionados de 60 días es prácticamente fuera, desde el año pasado está, y ese muchacho necesitaba muchísimo a su papá, sobre todo en ese tiempo de ligas menores, obviamente empezando su vida, tiene apenas ese muchacho unos 22 años y es triste, obviamente para todos perder un ser querido y para él en especial. Tenemos también declaraciones de Edwin Encarnación, y luego de las de Edwin vamos a ver la canción que mencionaba de Hotel. Y por ahí entonces también hacemos nuestra pausa. Nuestra primera pausa en este programa, señores, que lo hacemos como con el corazón en la mano, porque es un día muy sensible, es el tercer día de duelo nacional debido a esta tragedia que ha consternado no solamente al país, sino al mundo. Todos los países nos han mandado condolencias a la parte diplomática, hasta de Rusia, señores, el presidente Vladimir Putin, los organismos internacionales, el COI, el Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach también mandó sus condolencias, el canciller haitiano también, o sea, todo el mundo en Estados Unidos ni hablar. Todos los equipos rindieron un minuto de silencio a Dotel, sobre todo lo que él jugó, y otros también a Tony Blanco, así que la verdad que ha sido algo que nos ha colocado en el mapa tristemente. Vamos a escuchar a Edwin y luego vamos a recordar a cómo Dotel, quería quizás que lo recordaran, porque Dotel, como decía Luis, que lo llamaba, y yo me lo imagino a él diciendo eso. Loco, hay que disfrutar la vida, vamos a un viaje. Mira, yo estaba en Dubái hace 2 semanas con mi esposa, porque él hace 2 semanas estaba en Dubái con su esposa Maciel, y ahí hay imágenes en las redes muy hermosas de esos momentos, que al final, señores, eso es lo que nos queda, los momentos para recordar. Escuchemos a Edwin. Pero siempre nos comunicábamos y nos dejamos saber el apoyo que siempre y el respeto que tenemos mutuamente. Siempre Dotel tenía un aprecio hacia mí, donde quiera que nos encontrábamos teníamos ese respeto y de verdad que eso de verdad nunca se me va a olvidar. ¿Cómo puedes describirlo como amigo? Un tipo sano, un tipo humilde, un tipo digno de admirar, por eso es que duele cuando se te van personas así como Octavio Dotel, su forma del ser. Yo creo que un tipo carismático, ya tú estás viendo aquí todas las personas de distintos ambientes y círculos que hay aquí, visitándolo, a sus familiares, dándole ese apoyo, como se lo mencionaba a su hijo, que de verdad eso es lo que lo debe sentir orgulloso. Bendiciones. Así mismo es. Al final, obviamente, señores, todos vamos a partir un día. No sabemos cómo. Lo que sí es que cuando nos vamos, a los que dejamos aquí les duele, pero al final el legado es ese. Cómo tú viviste, para quiénes viviste, lo que dejaste. Fíjense,
Yo estuve ayer allá y de verdad la cantidad de gente que había dándole el pésame, apoyando a esa familia. Allá había medio trinitarios y gente que sé que no pudo venir o que quizás fue por el día de hoy. Por la brevedad del imprevisto. Sí, o sea, sí, de verdad algo. Había una fila para entrar a ver el féretro, o sea que fue algo de verdad que hablaba de lo querido que era Octavio Dotel. Es momento de hacer nuestra pausa en este día aquí en Presión Deportiva. Regresamos con más.